a Mario de la Roca, que es licenciado en Historia en la Universidad de Quilmes, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y es periodista recibido en el Círculo de la Prensa. Hola, Mario de la Roca, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes a los oyentes. Bueno, oyentes politizados que van a escuchar seguramente con muchísima atención lo que estoy leyendo yo también, así a pasos agigantados, que es La Cámpora sin obsecuencias, una mirada kirchnerista. Esto es, claramente te posicionaste desde donde escribiste este libro. Sí. A ver, hay varios trabajos circulando sobre La Cámpora. Uno es el de Sandra Russo, Sí. el otro es el de Laura Di Marco. Sí, sí. Más que el título La Cámpora, lo que más me llamó la atención es sin obsecuencias. Sí. A ver, ¿en qué se diferencia este libro de aquellos que he mencionado y por qué sin obsecuencias? Sí, bueno, la diferencia fundamental con el libro de Laura Di Marco es una mirada absolutamente distinta, digamos. Laura Di Marco hace un abordaje exclusivamente periodístico. Yo hago un abordaje entre periodístico, histórico, político. El juego del libro es evidente, digamos, de poner a la Cámpora estigmatizada y asimilada a lo que fue Montoneros, que es el juego de los medios de comunicación hegemónicos. Y después el libro de Sandra, yo sabía, cuando yo estaba preparando el mío, que ella tenía un libro en preparación. El sin obsecuencias no es dedicado a ella, aunque yo quise hacer una mirada sin obsecuencias para marcar lo importante que me parece de la Cámpora y los defectos que yo noto después de transitar ciertos ámbitos políticos, charlar con gente de la Cámpora, del movimiento Evita, de agrupaciones juveniles. Y me diferencia, bueno, que creo que el libro de Sandra Russo, no sé si más allá de ella, o sea, no es algo peyorativo en forma personal, sino que hizo un libro como una cronista oficial. Todos los gobiernos de todos los países del mundo tienen crónicas oficiales. Me parece bárbaro. Y cuando decís, perdón, esto como yo te lo escucho, ¿no? Por ahí Sí. me equivoco, pero cuando decís tiene crónicas oficiales, no lo decís peyorativamente, sino que hay gente que escribe, bueno, Claro. a favor porque, bueno, porque está convencida, porque le parece que, Sí, sí. digamos, que es un costado de Claro. la realidad, ¿no? Claro. Esa mirada oficial. Claro, yo estoy formado, tengo un libro anterior sobre Antonio Gramsci, estoy formado, o sea, desde los 20 años me inspiro de alguna manera en su pensamiento y creo en la teoría crítica, pero creo también en la organicidad de los proyectos. Yo me creo orgánico a un proyecto político, defiendo las grandes líneas trazadas desde el 2003 y hoy llevadas adelante por el gobierno nacional. Sin embargo, creo que no hay un blanco-negro entre los que son absolutamente orgánicos y los que son absolutamente independientes. Creo que en el medio hay grises. Yo estoy en un lugar de apoyo a las grandes líneas, pero tengo reparos en algunas cosas, por ejemplo, respecto a la Cámpora, que las expreso en el libro con ánimo constructivo. Ahora vamos a ver cuáles son esa mirada sin obsecuencias, digamos, las cosas que vos podés marcar de la Cámpora, que te parece que en última instancia retrasan un proceso Claro. de construcción, digamos, no lo haces diciendo, digamos, no con espíritu de destrucción, sino diciendo, muchachos, si esto se corrige, seguramente se puede avanzar de otra manera. Pero bueno, vos haces, es cierto, un análisis histórico, social, político de la Cámpora y arrancás un poco hablando de aquella Cámpora del tío, Sí. Héctor Cámpora, Sí. y de esta Cámpora hoy, cómo llega a formarse Sí. y por qué eligen a la Cámpora, digamos, los jóvenes actuales que Sí. están militando en este espacio, llamarse la Cámpora. Claro. ¿Cuál es la diferencia de aquellos jóvenes a los cuales vos haces referencia en el libro? Hay un momento simbólico, ¿no? En política lo simbólico tiene mucha preponderancia. Pongamos el ejemplo del balcón de la Plaza de Mayo, cuando Perón hablaba a toda la plaza. Hay efectos simbólicos en política. La Cámpora toma el simbolismo de la primavera revolucionaria del 73 con la llegada
de Héctor J. Cámpora al poder. Que vos narrás allí, bueno, y la historia lo constata, digamos, en un gobierno brevísimo Se hicieron muchas cosas. se realizan una cantidad de modificaciones y avances impensados, que fueron rapidísimos, que fueron casi como un torbellino. Claro, no quiere decir que el momento histórico, por supuesto, es absolutamente distinto. La Cámpora no es asimilable, por supuesto, no lo trato en el libro, lo descarto, no es asimilable a Montoneros, porque asimilarlo a Montoneros es absolutamente ahistórico, es realmente burdo desde el punto de vista teórico. ¿Por qué lo hacen, crees? Y por una estigmatización. Si hoy uno lee, yo hago en el libro una crónica de los medios hegemónicos sobre varios temas de la Cámpora, y el libro de Laura Di Marco también, yo creo que hay un temor a la participación política de la juventud y hay una gran estigmatización. Hay una estigmatización no solo sobre la Cámpora, sino sobre la juventud en general. Sí, vos también lo tratás, bueno, hablando de la juventud, ¿no? Digamos, la influencia nefasta de la década del 90 y Claro. el neoliberalismo sobre la juventud. Ujú. Y, digamos, quienes hoy son parte de la Cámpora son, vos decís, son los hijos de ese, digamos, de ese momento histórico y del 2001 que les permite dar ese salto Claro. y cortar con el mensaje del me miro al ombligo y no me importa qué es lo Claro. que está pasando, Claro, ¿no? yo creo que les duele que, por ejemplo, entre tantas cosas, no haya casi más jóvenes que se quieran ir del país. O sea, Claro. mi hijo a los 10 años, 11 años, ya me decía que se quería ir del país. Hoy es un militante, yo le dedico ahí en el libro, en la dedicatoria, mi hijo es un militante 24 horas por 24 horas en la Cámpora. Mm. Yo discuto con él, ¿no? Porque por ahí alguna cosita que yo puse no le gusta. No le gusta. Pero es un militante 24 horas por 24 horas. O sea que ese es lo importante, ¿no? de la Cámpora. Es una de las cosas que yo remarco como significativas y que son más significativas que los errores, ¿no? Que como vos decías, son corregibles. Muchas organizaciones los tuvieron en el tiempo, ¿no? Ujú. O sea que si se pueden ir corrigiendo con el correr del tiempo, yo creo que estamos ante un fenómeno de participación juvenil, no solo de la Cámpora, sino en general, muy importante para la historia argentina después de los 90, después de la dictadura militar. Estamos en una nueva historia. Iba a decir, como fue en su momento, digamos, en el 73 y hoy, porque además la Cámpora es muy nueva en realidad, Claro. fecha de fundación 2006, 2006. aparece. Sin embargo, da la sensación, por la mirada atenta de los medios, que hace mucho más tiempo que Claro, están, sí, que sí. están militando, trabajando y ocupando espacios. Sí, sí. Digo, los jóvenes lo que estaban necesitando quizás es que alguien los interpelara, que Claro. llegara un dirigente político que les Ujú. dijera, muchachos, los protagonistas de la historia, Ujú. pero la historia presente y futura, Ujú. van a ser ustedes, si Ujú. no toman la posta. Y ese fue Néstor Kirchner en Tal principio. Sí, tal cual. O sea, Néstor Kirchner lo fue no solo con los jóvenes. Una de las primeras cosas que le dijo, o sea, Máximo Kirchner le dijo, bueno, desde el primer día empecé a trabajar en una estructura de jóvenes. Ese proceso duró 3 años, perdón, del 2003 al 2006. También lo hizo cuando convocó a José Pablo Feynman, que relata todo el libro El Flaco. Sí. Él mismo, José Pablo Feynman, lo relata, lo convocó para generar una instancia de intelectuales. Después Pablo Feynman tuvo ciertas disidencias, pero se generó carta abierta. O sea, Néstor Kirchner fue interpelando a diversos sectores para que sustentar su modelo político, que venía con un 22% de los votos, venía muy poco legitimado democráticamente. Por lo tanto, necesitaba de un apoyo social y popular importante que lo fue gestando año tras año. Ujú. Y con diversos sectores que se fueron comprometiendo, que no tenían compromiso en el pasado. Si hablamos de los intelectuales también, los intelectuales no habían participado No, no. prácticamente de la vida política, salvo excepciones, ¿no? Que podemos ir contando. Los Sí, sí. peronistas, por ejemplo, tuvieron pocos intelectuales apoyando los gobiernos peronistas. Mm. O sea, el fenómeno de carta abierta también es un fenómeno
importante. Sí, sí. Vos decías, hacías referencia a tu hijo a quien le dedicas el libro, y decías, es un militante de 24 horas por 24 horas. Es una de las características de esta agrupación, porque, digo, de pronto te encontrás juventud radical que milita y algunas otras juventudes, pero, digamos, ¿cuál es la característica hoy de la Cámpora? Esta cosa de militancia y ocupar el territorio. Claro. Y la territorialidad. Claro, son características que tiene la fuerza. Sí. Una es, bueno, naturalmente, la ocupación de espacios dentro del Estado a través de el impulso que dio Néstor Kirchner en su momento y Cristina Kirchner actualmente. Porque Cristina, perdóname, cuando la ves ahora también hablar, hace un acto, a veces habla por cadena y después tiene a la militancia joven allí en la Casa de Gobierno y va expresamente a hablarles a ellos. Sí. Todos ellos, varios, digamos, que han charlado con ella, se han tomado fotos, hay un contacto directo. Creo que uno de los datos fundamentales de la Cámpora es comprender, incluso cuando se la critica, es comprender el trabajo territorial que tiene. O sea, ese trabajo es realmente espectacular. O sea, yo he tenido datos, no solo la militancia 24x24, yo he militado territorialmente hace unos cuantos años, digamos, y militábamos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, digamos. La Cámpora tiene una militancia muy profunda en contacto con la gente, con las necesidades de la gente. Claro. Hay un ejemplo muy claro, nosotros no lo teníamos en nuestro tiempo, que íbamos y timbrábamos casa por casa. La Cámpora recibe, digamos, un listado de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y los militantes van a visitar a la gente y le van a decir, bueno, que cumplan, porque hay gente que por ahí con menores recursos culturales se va quedando y a veces no cumplen con la vacunación y con el tema escolar. Es condición previa para recibir la asignación universal por hijo que los chicos estén escolarizados, que cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Claro, entonces los van conteniendo, asesorando, digamos, van casa por casa. Ese es un trabajo que se hace en muchísimos lugares, que lo hace la Cámpora. Y después apasionados, por eso el 24x24, porque si no, no se puede entender, digamos. O sea, por racionalidad política no se milita 24x24, digamos. O sea, se milita cuando hay una pasión. Yo te voy a decir, hay un apasionamiento, ¿no es cierto? Hay un asumir, ponerse el proyecto como una camiseta y ir a transpirarlo todos los días. Claro. Esto hay, ¿no? Sí. Y hubo momentos simbólicos que llevaron a esto, bueno, el bicentenario, el fallecimiento de Néstor Kirchner, hay todos, hubo muchos momentos, el enfrentamiento con las patronales agropecuarias. Pero ¿qué te iba a decir, Mario? Que me parece que quizás son momentos, pero también momentos de visibilidad, porque muy probablemente ese proceso venía subterráneo. Sí. El bicentenario fue para muchos, me incluyo, una sorpresa caminar y ver la cantidad de gente que había, y muchísima gente joven, porque esta es la característica, es gente joven, muchos ya con hijos, muy jóvenes pero con hijos, transitando, mezclados y celebrando, digamos, con muchísima felicidad y entusiasmo, ¿no? Digo, no aparecen jóvenes nihilistas que no les importa, muy por el contrario, ¿no? Apropiados, apoderados, o empoderados, como diría Cristina, ¿no? De un proyecto. Sí, eso es lo importante y creo que fue la impronta kirchnerista, tanto de Néstor como de Cristina. Creo que hubo ahí una impronta que trascendió a la Cámpora, y después también cuando eso se disemina y se desarrolla la Cámpora, influye sobre otros movimientos juveniles, movimientos juveniles que por ahí algunos expresan algunas diferencias con la Cámpora, como el movimiento de Evita, las JP Descamisados, pero son todos movimientos que van creciendo al calor de esta y que referencian un poco en la Cámpora, Cámpora muchos de ellos. Bueno, por el tiempo que tenemos, acá tenemos una visión muy general. ¿Qué cosas te parece en este sinopsecuencias que recién mencionábamos y
pasamos por alto el capítulo de los medios que son tan críticos y que Sí. demonizan tanto a la Ujú. cámpora. La cámpora ocupando, por un lado, territorio en los barrios, y la cámpora ocupando hoy territorio en las instituciones del Estado, que esto Claro. además genera un malestar Sí, y sí, un sí. miedo. Sí, Se sí. habla como de la juventud. Algunos no son tan jóvenes, No, debemos no, decirlos, ¿no? no, Y 42 años. en algún momento ese trasvasamiento generacional tiene que producirse. Lo que Claro, pasa es que claro. nadie quiere dejar No, no. su sillón, ¿no? Pero ¿qué cosas la cámpora debería, no sé, mejorar, corregir? ¿Cuáles son las cosas que te parece que aún le restan? Sí. Primero, remarcar esto que vos dijiste. Lo importante es, para completar las partes fundamentalmente positivas, es el trasvasamiento generacional. Nosotros tenemos una clase política anquilosada que de alguna manera, tanto de un lado como de otro, había sido responsable, en cierta manera, unos más, otros menos, de la crisis del 2001. ¿Mm? Entonces hay una renovación. Eso es muy importante. Hoy tenemos un ministro de Economía que no tiene pasado de vinculación, por ejemplo, con organismos financieros. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos ministro de Economía que yo consideraba muchísimo, como Roberto Labaña, pero Roberto Labaña tenía un pasado de vinculación a través de consultorías con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso genera ciertos condicionamientos que hoy Axel Kicillof no tiene. Entonces eso es importante. Después, en las críticas constructivas que yo le marco, que han sido, mirando la historia, producto de también en otras organizaciones políticas, digamos, de izquierda, también en Montoneros, es una que es cierto hermetismo, que me parece negativo desde el punto de vista que hoy estamos atravesando desde hace un tiempo, lo que yo llamo, entre comillas, digamos, una batalla cultural, una lucha por ideas, por valores, y creo que ahí la cámpora tendría que salir a dar ese debate. A dar ese debate. Porque si no también, yo coincido con vos, contribuyen a generar ese cuco, ese miedo, ese son autoritarios porque no hablan y no dan el debate, no discuten, digo, y es además, sobre lo que uno de pronto no conoce demasiado, empieza a generar una serie de fantasías, digamos, hipótesis, cuando sería muy saludable. No digo siempre en todos los casos, porque muchas veces la agenda lo siguen fijando los medios hegemónicos, entonces uno no puede salir todo el tiempo a responderle a las barbaridades que se dicen muchas veces, pero sí tener una presencia muchísimo más activa. Sí, yo coincido con vos. Y después, bueno, cierto sectarismo en relación con otras fuerzas afines, digamos. Creo que la cámpora, por su potencia y su potencialidad, por la ocupación de espacios en el Estado, podría ser un articulador de una serie de sectores, digamos, que hoy se están moviendo menos, ¿no? Pensemos entre los que menos se mueven, por ejemplo, la CGT, ¿no? O sea, hay sectores que supuestamente apoyan al gobierno, pero hacen poco. Entonces, ahí se necesitaría un sujeto articulador. La cámpora podría estar en condiciones. Lula, el expresidente de Brasil, cuando inició el Partido de los Trabajadores, llamó a su sector articulación, o sea, la capacidad de articular a diversos sectores en ideas comunes y también aceptando ciertos debates y darlos, digamos. En eso me parece que también hay un déficit. Después hay cierto déficit en una carencia de agenda política, que el concepto con referencia a la cámpora no es mío, lo tomé de José Nathanson, pero lo desarrollé de acuerdo a lo que yo pensaba. Por ejemplo, la cámpora no apoyó en la Cámara de Diputados los proyectos de despenalización del aborto, porque la presidenta es contraria a la despenalización del aborto. Pero bueno, es un tema en general de conciencia, o sea, es respetable que la presidenta no esté de acuerdo. Y que vos lo planteás además que es un tema, el tema del aborto, que afecta básicamente a mujeres jóvenes de sectores más vulnerables, que precisamente es el sector al cual la cámpora intenta representar o dar respuesta ante muchas situaciones. Y eso es, bueno, eso a veces porque la presidenta es real, la presidenta no le interesa sacar esa ley, pero sí le ha dado de alguna manera también un poco de libertad de conciencia a sus legisladores y legisladoras. Tiene un grupo ahí de legisladoras que son
muy Sí, sí. defensoras del Claro, derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, sí, sí. y es cierto, ahí no han aparecido los No, jóvenes. legisladoras mujeres han Sí, tenido participación y no así los jóvenes, salvo el caso de Horacio Pietragala, que firmó un proyecto de otros diputados, no un proyecto propio, sí. sino de otros diputados. Ese es un ejemplo de cierta, que bueno, también tiene que ver con, comentábamos al comienzo, con el libro de Sandra Russo, digamos. Yo básicamente no comparto la frase de soldados de Cristina. Sí, O sea, yo creo que no lo he son leído, confieso, militantes, ¿eh? son militantes. Yo no creo que haya que ser soldado. Yo creo que hay que ser militante y son militantes de Bueno, la pero causa. ahí yo creo que son muy diferentes de los militantes de la década del 70, pero ahí hay Ujú. una suerte de todas maneras de organicidad muy Claro, parecida a la de aquellos militantes claro, claro, del 70, ¿no? claro. Conservan algunas metodologías quizás de Si trabajo, así ¿no? se pierde frescura, la frescura juvenil por ahí se pierde un poco, entonces, bueno, en eso creo que también deberían generar una agenda propia en algunos temas y, por supuesto, compartir el rumbo del gobierno nacional en sus trazos más gruesos y en un montón de cosas, por supuesto, porque son una organización que de alguna manera es militante de este proyecto nacional, democrático y popular. Y después, por último, hay yo soy además capacitador en varios temas, digamos, en servicios públicos, básicamente, en la actualidad, digamos, y lo fui en otros tiempos. Creo que hay cierto menosprecio, no se le da mucha preponderancia a lo que es la teoría política. Por eso la Ajá. Cámpora tiene tantas dificultades para ingresar en las universidades. Ahí creo que hay. Claro, decís, cuando decís ingresar en las universidades es ganar los centros de Claro, tener estudiantes. una mejor potencialidad en los centros de estudiantes, conciliar los militantes que son universitarios. Yo cuando militaba territorialmente estaba estudiando, o sea, militaba y estudiaba. Creo que eso a veces hay una tendencia a llevar los militantes hacia el territorio y a veces hacerlos abandonar un poco la parte universitaria, digamos. En eso Ajá. creo que tiene que haber una mejoría. Tiene que haber una mejoría, yo recojo documentos de la Cámpora hacia el final del libro, tiene que haber una mejoría en cuanto a quién nos abastece de alguna manera teóricamente. Creo que ellos se refugian mucho en teóricos también de la década de los 70, que fueron grandes teóricos que apoyaron al peronismo, como Rodolfo Puigros, como Hernández Arregui, como Jorge Abelardo Ramos, digamos, pero creo que hoy han quedado un poco en el pasado y es necesario una actualización porque hoy tenemos teóricos importantes como Ricardo Forster, Horacio González, Eduardo Josami. Y porque además el eh, mundo ha cambiado claro, muchísimo. claro, claro, Digo, ya no tenemos un mundo bipolar por lo claro, pronto. Digo, claro. se han producido una cantidad de transformaciones que son muy Claro, importantes y entonces sí, seguramente es y traen necesario. complejidad, ese es el tema, porque los teóricos que yo nombré de los 70 están muy claros en que la Argentina siempre tuvo dos modelos. Eso hoy lo tenemos clarísimo. Ahora, lo que tenemos que tratar es de trabajar sobre nuestro modelo para ver si se puede realmente imponer en las ideas, en los valores y en las políticas al otro modelo que sabemos lo que es y lo que quiere, ¿no? ¿Pudiste entrevistar a alguno de los dirigentes que conforman, digamos, El el núcleo. núcleo duro de la Cámpora? Mira, les mandé cartas a los 13 diputados de la Cámpora. Ujú. Eh, Me contestó Mayra Mendoza, que tenía la agenda, Completo. que estaba con problemas de agenda, que me iba a comunicar, que me iba a hablar y no nunca más me habló. Y No, después se bueno, entonces, comunicó por teléfono Bult, González Bult, que es su apellido. También quedó como en contacto y después no. Creo que es parte del hermetismo. Yo le mandé una carta personal a cada uno de los 13 diputados, elegí los 13 diputados sí. de la Cámpora como para tener una visión de ellos. Me hubiera gustado mucho. No sabes si no has recibido, no ha llegado repercusión del libro, no. No, les he enviado y no ha llegado repercusión del libro de parte de ellos, digamos. Bueno, Pero bueno, yo creo que no lo escribiste para ellos, está claro, lo has no. escrito como un trabajo, pero bueno, es una pena, hubiese sido muy Sí, yo interesante. sobre el final de la parte crítica
recojo unas palabras de Larroque de los últimos tiempos, donde me parece que hay indicios. Él da dos frases importantes, digamos, de autocrítica, y creo que en eso da indicios de que puede haber una recuperación, en el sentido que las partes críticas que uno o otra gente, no soy solo yo, digamos, yo he recorrido y hay críticas en otros lugares sobre algunas conductas políticas, pero bueno, veremos cómo transcurre de acá en más la cosa, ¿no? Bueno, La Cámpora, sin obsecuencias, una mirada kirchnerista, escrito por Mario de la Roca, que nos visitó, y lo edita Duncan, ¿sí? Sí. Y gracias porque me trajiste también Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, con prólogo de Eduardo Josami, también editado por Duncan. Así que bueno, material para discutir ideas y para seguir entendiendo el proceso que vive la Argentina. Mario, muchísimas gracias. Bueno, para eso están los libros y te agradezco mucho la invitación, Luisa. Gracias a vos por haber Gracias venido. Adiós.